Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de una figura de Playmobil, marca que tenía bastante abandonada aquí en el canal, pero bueno, poco a poco la vamos a ir retomando. Y tenemos ahora una figura individual de la serie 25 para niños, porque sabemos que Playmobil va sacando las series de figuras individuales. De hecho, todas sus líneas tiene tanto series para niños y series para niñas. Y bueno, esta es una figura perteneciente a la serie 25 para niños, que lleva por nombre, está un poco largo el nombre de la figura, puesto que es el vendedor de bocadillos con bandeja de vendedor ambulante, aunque personalmente lo hubiese llamado vendedor de hamburguesas con bandeja de vendedor ambulante, puesto que específicamente es lo que está pretendiendo vender, y nos damos cuenta tanto en la propia indumentaria como en los accesorios. Pero bueno, vamos a comenzar el análisis por la propia bolsa, por la blind bag, el empaque, la bolsa ciega, como le gusten decir, donde viene esta figura, que tenemos un empaque con acabado metálico y que nos muestra las diferentes figuras que se incluyen en esta línea. No tengo todas las figuras de esta serie. Quería el enano, pero bueno, espero después conseguirlo. Y también en el interior tenemos un pequeño folleto que nos va a servir tanto como instructivo. Nos dice aquí cómo ir ensamblando la figura, porque las minifiguras de las blind bags vienen completamente desarmadas, y también nos va a servir para ir marcando las figuras que ya tengamos, si así lo deseamos. Y de hecho también nos dice que podemos combinar nosotros las piezas como lo deseemos. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos en realidad ya con la figura ensamblada? Para esto vamos a retirar los diferentes accesorios. También hay que retirarle los guantes. Y bueno, vamos a comenzar por el análisis de la figura. Podemos ver que aquí nuestro vendedor ambulante, en realidad parece que la gran mayoría de la existencia que tenía para vender se la terminó almorzando, puesto que vemos que está bastante lleno, está un poco gordito el vendedor ambulante. Al menos se ve que en su labor no pasa hambre. Pero bueno, ya hablando en serio, vamos a tener piezas bastante detalladas a la altura de las piernas, puesto que no vamos a tener las piernas clásicas independientemente de la complexión del personaje. Vamos a tener también un detalle de bolsillos en los costados, y de hecho también podemos ver que las botas son un elemento adicional, no son parte de la misma pieza, o bueno, son piezas adicionales que se ensamblan. Y tenemos aquí unas botas de trabajo, lo cual me parece bastante adecuado. Me daba lo mismo si hubiera tenido las botas de trabajo o un calzado deportivo un poco más cómodo. Creo que está bien caracterizado este personaje o esta figura, y el resto de elementos pues en realidad van a ser impresiones lo que tengamos para señalar aquí. Aunque bueno, el cabello también podemos señalarlo, puesto que no es el estilo clásico de peinado en Playmobil. Lo podemos ver que los diferentes mechones de cabello están mucho más detallados que como solían ser hace algunos años, donde simplemente terminaban en zigzag en la parte inferior. Aunque para el rostro no tenemos nada especial, tenemos la clásica expresión de las figuras de Playmobil. No tenemos ningún tipo de cejas ni nada adicional. Vamos a retirar el cabello y podemos ver que en el interior tenemos una pieza café que le va a dar el color tanto a la boca como a los ojos. Tenemos una pequeña muesca en la parte trasera de la cabeza, y tenemos también una pequeña saliente en la parte trasera del cabello, lo cual nos ayuda a centrar adecuadamente la misma pieza al momento de ensamblarla. Y podemos ver impresiones tanto a la altura del pantalón, de hecho también el cinturón, aunque es una parte que mayormente se encuentra cubierta por el torso de la figura, pero tenemos impresiones bastante bien detalladas. Para el cinturón tenemos pintura dorada metálica para la hebilla, marrón o café para el propio cinturón. Las pretinas, el resto del pantalón, van a permanecer en gris, y las líneas de las costuras para el tiro y los bolsillos las vamos a tener en color negro. En la parte trasera no vamos a tener ningún tipo de aplicación de pigmento, puesto que por la propia estructura del anclaje de la pieza, pues no sería, además de que no sería necesario, sería poco práctico para Playmobil, pues pintar algunas líneas que simplemente quedarían completamente cubiertas. Tenemos también impresiones a la altura de los brazos, un diseño de hamburguesa en las mangas, y bueno, la B, que aparentemente o pretende ser el logo de la marca, que simplemente es burger, simplemente es hamburguesa, no está haciendo aquí alusión a ninguna marca existente. Podemos ver también el logotipo en
en la camisa o en la casaca que utiliza como parte de su uniforme, y tenemos impreso aquí, esto no es parte de la escultura, pero está bastante bien alineado el cuello en la parte superior del torso. No tenemos ninguna impresión en la parte trasera, pero al menos en la parte delantera sí tenemos la línea que va a recorrer tanto la parte superior del cuello, los hombros y los brazos del uniforme, y también la unión del mismo por debajo del logo. No creo que esto sea necesariamente malo, puesto que de esta manera pues se puede distinguir de mejor manera el diseño de hamburguesa que tiene impreso en su uniforme este personaje. Para la parte superior tenemos una gorra con la visera levantada, en la cual está impreso el propio logo a través de la B con algunas flamas en blanco, así como pudimos ver en el torso de la minifigura. Esto simplemente hay que acoplarlo y ya estaría listo. Lo siento por nuestro vendedor de hamburguesas, porque si está en el vil rayo del sol, pues no le va a tapar mucho la visera con tal de estar haciendo publicidad a las hamburguesas. Algo que me pareció bastante interesante en los accesorios es que tenemos estos guantes para que él se proteja del calor que pueden transmitir las hamburguesas, y vamos, considerando que es un producto para niños, de hecho el rango de edad que podemos ver nosotros en la bolsa es para niños de 5 a 10 años, no está mal fomentar las medidas de seguridad. Y aunque tiene sus pinzas, que de hecho, aunque es plástico rígido, por la propia delgadez del diseño, pues se pueden cerrar un poco. No recomiendo abrirlas, podemos correr riesgo de romperlas, pero sí se pueden cerrar un poco. Tiene sus pinzas para poder ir tomando las hamburguesas, y me parece un buen añadido en cuanto a los accesorios, y me parece una buena idea transmitir a los más pequeños siempre ciertas medidas de seguridad en nuestra minifigura. Como accesorios vamos a tener una hamburguesa que está compuesta por 4 piezas de plástico sólido. Tenemos una hoja que está simulando ser lechuga, la carne y las 2 piezas de pan. Aquí no vamos a tener ninguna aplicación de pigmento. Déjenme ver si la puedo desarmar. Sí, si la pude desarmar. Vamos a tener dos pernos en la parte verde, que estaría simulando ser la lechuga, y esta se va a anclar en la parte baja del pan. A ver si la puedo sacar. Sí, con otros 3 pernos más delgados. Bastante simple la construcción, pero debo decir que eso está bien. Lo que siempre va a querer un niño con un juguete de construcción, sobre todo como Playmobil, cuyas construcciones no son tan complejas como independientemente de la marca, pero en las marcas de bloques, pues va a ser armarlo a la brevedad posible. Y la propia disposición de los pernos nos va a decir cuál es la forma, además de que es muy sencilla, cuál es la forma adecuada de ensamblar esta hamburguesa para poder colocarla ya en la mano del personaje. De hecho, podemos ver que en la lechuga, o en esta pieza de plástico verde, pues vamos a tener una pequeña muesca bastante grande, lo que forma un orificio para que entre la mano del personaje o de la figura, que no deje de traicionar el autofocus, y la pueda sostener de una manera bastante sólida. Podemos sostener a la figura por la hamburguesa, no corre el riesgo de caerse. Y finalmente tenemos su bandeja de vendedor ambulante, que no tiene ninguna hamburguesa adicional. pueden los más pequeños colocar de esta manera la hamburguesa para que la tenga en la charola, o se la podemos colocar en la mano, como más queramos. Como la tengo en la colección, pues me gusta ponérsela en la mano, aunque la bandeja se vea vacía, y de esta manera pues no estorba con las otras piezas que podamos acoplar en el personaje. En general me parece que tenemos aquí una buena figura. Creo que respecto a la imaginación que puso Playmobil en el diseño, está bastante bien. El único punto en contra que le encuentro es que sí necesitamos colocarlo en una superficie completamente plana, porque la más mínima variación va a hacer que le gane el peso hacia adelante. De hecho, lo tengo que colocar ligeramente más atrás. Parece que en este punto no se va a caer como lo teníamos al principio, y listo, ya está equilibrada la figura. Pero ese sería el único punto, entre comillas, en contra que le encontraría yo a la figura, perdón por la redundancia fonética, que si no se encuentra en una superficie que se encuentre perfectamente a 90 grados, pues sí vamos a tener algunos inconvenientes respecto a la estabilidad de la misma. Pero por lo demás, mientras el niño
que vaya a jugar con esto, pues eche a volar su imaginación, ya tiene un elemento más para el mundo de estas figuras de Playmobil. Y hasta aquí el análisis de este vendedor de bocadillos o vendedor de hamburguesas con bandeja de vendedor ambulante. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue de Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.